Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan esta tarde, tanto los que están aquí en la sala como los que nos siguen a través de nuestro portal Edad de Plata y también el canal YouTube del CSIC. Para la residencia estamos encantados de acoger este segundo debate de videografías, la cultura entre las cámaras, organizado por la Real Academia de España en Roma y el Instituto de Filosofía del CSIC, con la colaboración de la Residencia de Estudiantes. Este ciclo forma parte de la exposición virtual Reactivando videografías, dedicada a la creación en vídeo en la época contemporánea y organizada por la Red de Centros Culturales de la Cooperación Española, la ECID, y la Real Academia de España en Roma, para dar a conocer los trabajos audiovisuales de más de 60 artistas procedentes de España, Italia y varios países de Latinoamérica. En primer lugar, me gustaría agradecer esta colaboración a la directora de la Real Academia de España en Roma, Ángeles Albert de León, y a Concha Roldán, directora del Instituto de Filosofía del CSIC, por haber contado con la residencia. Y bueno, quiero saludar a Remedios Zafra, que ya ha estado otra vez en la residencia, por lo menos, con también Javier Echevarría, que está aquí delante, en unas conferencias Aranguren de Filosofía el año 2018, o sea que ya es amiga de esta casa. Ella es la comisaria científica del proyecto, es científica titular del Instituto de Filosofía del CSIC y bueno, ella es ensayista también y se orienta su trabajo de investigación al estudio crítico de la cultura contemporánea, el feminismo, el arte y la creación y las políticas de identidad en las redes. Es autora de muchos libros, quizá el primero fue Entusiasmo, precariedad y trabajo creativo en la era digital, en 2017. Ahora mismo tiene aquí encima de la mesa, creo que es el último, llamado Frágiles, así que también quiero felicitarla por todo su trabajo. Ha tenido distintos premios y bueno, pues darle la enhorabuena por toda esta iniciativa también. Y ella va a participar también Marta Azparren, artista visual y performer, que la va a presentar ella va a presentar el acto, va a presentar la sesión y también decir que habrá otra sesión, la siguiente será en enero en Roma, en la Real Academia en Roma. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos y enhorabuena a Remedios por haber coordinado este proyecto y sacarlo adelante y lo que nos va a contar ahora y todos los que van a participar. Muchísimas gracias. Muchas gracias Alicia y buenas tardes, buenos días a quienes nos escuchan en algún otro lugar, en algunos otros cuartos conectados. De hecho, dos de las personas que van a participar lo hacen desde Guatemala y Nicaragua. Y bueno, muchas gracias a la Residencia de Estudiantes por acogernos en un lugar tan sumamente significativo para el diálogo de los creadores e investigadores que protagonizan este debate. Gracias también por vuestra asistencia a quienes en esta preciosa tarde otoñal, parecía que iba a llover, no llueve, pero incluso si lloviera es una preciosa tarde otoñal en Madrid, y a quienes nos seguís en distintos lugares del planeta, en vuestros cuartos conectados, quizá ahora en directo o con posterioridad porque el evento será grabado. Como sabéis, está siendo retransmitido a través de Edad de Plata y del canal de YouTube del Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Quiero agradecer también a los trabajadores que no veis y que han facilitado muchísimo este encuentro con esa complejidad técnica que tiene que podamos estar conectados. Damos comienzo a la segunda mesa del ciclo Videografías, la cultura entre las cámaras, que está organizado por la Real Academia de España en Roma, como comentaba Alicia, el Instituto de Filosofía y la Residencia de Estudiantes. Os agradezco también en nombre de Concha Roldán, la directora del Instituto de Filosofía, que no puede acompañarnos y disculpa su asistencia, y también en nombre de Ángeles Albert, directora de la Academia de España en Roma, que está al otro lado de la pantalla. Este ciclo forma parte de la exposición Reactivando videografías, un proyecto que nace ya hace varios meses y que implica también a la Agencia Española de Cooperación Internacional, a la Red de Centros Culturales de España, Latinoamérica, el Caribe y Guinea Ecuatorial, y que integra
a varios comisarios y a más de 70 artistas de distintos países cuyos trabajos audiovisuales han sido seleccionados y podéis ver en la muestra online reactivandovideografías.com. Paralelamente a esta exposición comisariada por Estíbaliz Sadava, que en parte tiene su origen en la pandemia. Ya sabéis cómo muchas veces la posibilidad nace de la imposibilidad y gracias a ello contamos con un material accesible online que posiblemente si la pandemia habría sido reducido a un espacio físico y limitado a menos personas. Surge esta exposición y surge también la posibilidad de pensarla de otra manera. En este caso, la exposición no surge de una temática concreta que movilice a los artistas y comisarios participantes, sino que son los comisarios los que seleccionan obras, artistas significativos por sus trabajos en los distintos países participantes y casi como diríamos en antropología, bajo un enfoque más émic que étic, es decir, no con categorías previamente asumidas, sino siendo los propios trabajos los que nos están informando de cuáles son las categorías, las cosas que comparten, las singularidades. Estamos abordando este ciclo, este acompañamiento, tanto con un trabajo de investigación que parte de un trabajo de campo y entrevistas a los artistas, como del ciclo que acoge estas 3 mesas, de las que ya hemos realizado videocreación y época después de Internet hace unos meses, y en unos meses, ya posiblemente en 2022, entre enero y marzo de 2022, desarrollaremos la tercera y última, Voces y culturas grabadas, repetición y diferencia. En esta primera que hoy sobre la que hoy queremos hablar, creación como trabajo contra la precariedad. Esta mesa está articulada de una manera especial, teniendo en cuenta voces que se parecen, pero voces que tienen una singularidad. Nos parecía importante contar con relatos provenientes de la investigación académica sobre el contexto cultural y sobre el contexto de la precariedad en los ámbitos culturales, creativos y académicos. Para hablarnos desde este enfoque contamos con Concha Lorza y Ciar Zorita del colectivo Precariar, que pasaré a presentar posteriormente con más detalle. Contamos también, además de con estos relatos de investigación, con relatos biográficos sobre la vivencia del trabajo creativo que narrarán 2 artistas participantes en Reactivando Videografías, Milena García y Jorge Linares, pero relatos biográficos que justamente resaltarán aquello que no suele aparecer en los currículums, aquello que normalmente es la sombra del currículum, aquello de lo que no hablamos cuando en el currículum resaltamos los logros, los méritos, escondiendo todas esas vivencias y dificultades que en este caso queremos poner en valor. Y en tercer lugar, contamos con un relato que nos parecía relevante y es el relato de la creación como trabajo, como temática dentro de la práctica artística. Esa creación como trabajo que alude en gran medida también a las condiciones de precariedad contemporánea del que nos hablará Marta Azparren, que me acompaña en la mesa y que después os presentaré también con más detalle y que próximamente además se incorporará como becaria a la academia. En conjunto y siguiendo una de las propuestas de Ito Steyer en uno de los muchos proyectos reflexivos y teóricos que se han realizado en los últimos años sobre arte y precariedad, cuando en este caso vamos a observar la práctica artística, no vamos a mirar tanto lo que el artista o la artista muestra, sino cómo lo hace. Vamos a mirar ese proceso, esa parte normalmente no visibilizada en los procesos de creación. A modo de presentación quiero enfatizar 2 ideas
Por un lado, la necesaria reflexión sobre el actual contexto de transformación del trabajo creativo en el marco de una cultura globalizada y en red. Y por otra parte, los riesgos de la normalización precaria cuando se instrumentaliza la pasión creativa o lo que algunos llamamos el entusiasmo creativo y que presuponemos en los trabajadores culturales a los que nos vamos a referir. Hoy la clase cultural, que diría Rosler, o la clase creativa, que diría Florida, son sectores crecientes, sectores donde la profesionalización de lo simbólico en la generación de deseo pasa a estar en el corazón de la economía, sin olvidar cómo la vanidad y la ansiedad suelen estarlo en el corazón afectivo de su ejercicio y de una amenazante devaluación y precariedad laboral. Los trabajos creativos, diferenciados todavía como aquellos que requieren autonomía y que aún no pueden hacer las máquinas, ganan y ganarán protagonismo en un mundo mediado por pantallas. Sin embargo, para muchos sujetos del siglo XXI, esos trabajos que en muchos casos se integrarían bajo ese epígrafe de trabajos creativos y que están mediados por tecnología, han dejado de ser ya una práctica tipificable, remunerada, fácilmente enunciable, con una o dos palabras y definida de manera concreta como algo susceptible de formar parte de un contrato. El trabajo creativo en una cultura red capitalista parece presentarse cada vez más como una práctica de multitud de prácticas líquidas que trascienden aquella actividad central que buscaba disciplinarnos y describirnos socialmente, respondiendo a la pregunta ¿tú qué eres? Así como en los pueblos nos preguntaban ¿tú de quién eres? Y eso era una identidad clara. Últimamente nos preguntamos ¿tú qué eres? Es que esa palabra que se espera es una palabra que nos permite una interlocución. Pasa a muchas personas y pasa en las historias de vida y entrevistas que hemos analizado, cómo ante esa pregunta surge un bloqueo, porque las distintas tareas que se hacen son tan amplias que es muy difícil precisar profesora, agricultor, panadera. Antes era más clara esta definición. En su lugar, la definición se derrama y se disfraza de versatilidad, multitareas de producción, difusión, gestión, tareas que pueden realizarse desde las habitaciones conectadas y que favorecen enlazar disciplinas y métodos abiertos a la exploración. Pero fijaos que las condiciones económicas de los trabajadores creativos en la cultura red se parecen llamativamente a las que tradicionalmente hemos visto en los contextos artísticos, cuando menos en las siguientes características que os quiero comentar. Esta es una idea que sugiere Marta Rosler en Clase Cultural, la similitud entre los modos económicos propios de los trabajos creativos en la cultura red y los clásicos modos artísticos que podemos ver en la práctica creativa tradicional. Esa similitud, a mi modo de ver, acontece cuando menos en tres aspectos. Por un lado, ambas formas de hacer, ambos modos de hacer, se asientan sobre lo que podríamos denominar vidas-trabajo, donde en tanto la tecnología portátil viene con nosotros, también el trabajo viene con nosotros. Esa dificultad de desconectar y de estar todo el día dedicados, orientados, proyectados a los trabajos que hacemos. De la misma manera que quien es artista siente serlo todo el tiempo y que no se deja de ser artista cuando se sueña o cuando se come. Esa similitud, esa integración entre vida y trabajo es algo en común en estos dos modos de hacer. Pero también hay una similitud cuando vemos la importancia que tiene el yo marca, el yo producto, que han denominado algunos filósofos, los trabajadores creativos en la cultura digital. Estos trabajadores suelen venir precedidos por su nombre.
En tanto también las redes sociales suelen venir anticipadas pidiendo el nombre que nos va a presentar y que nos servirá de enlace a posibles trabajos e interlocuciones. Así como el artista suele ir también precedido de su nombre en su firma. Hablan del yo trabajador como marca que se expone al escrutinio público de las redes, favoreciendo un hacer individual, un hacer competitivo, un hacer autogestionado frente a la pantalla, un hacer en gran medida similar a esa vieja imagen del artista ensimismado en un hacer individualista, es decir, ese artista que difícilmente podía sindicarse y establecer una articulación política y colectiva, pues se alimentaba esa idea de mito y genio individualista y solitario. Y en tercer lugar, la similitud derivada de cómo los trabajadores creativos en la cultura red comparten con los artistas la legitimación del capital simbólico, sea visibilidad, seguidores o aplauso, como pago suficiente o como pago que mantiene la expectativa de una mejora futura mientras se alimenta la maquinaria productiva. Así, estas similitudes me parece que interesarían no solo al sector creativo, sino también a la deriva laboral en el contexto digital contemporáneo. Es una de las razones por las que en mis ensayos recientes sobre las condiciones de trabajo creativo integro como sujetos y objetos reflexivos a trabajadores creativos donde hoy podemos congregar una diversidad de agentes como del contexto cultural, académico y artístico, donde se darían cita becarios, interinos, doctorandas embarazadas, comisarios independientes, críticos culturales, escritores, investigadores, artistas y todos ellos siempre conectados, que tienen en común una pasión creativa. Un entrevistado lo narraba así: son multitud las cosas que la vida nos impone, el lugar donde nacemos, la familia con que crecemos, el territorio que habitamos, los recursos, las enfermedades y las propias limitaciones del cuerpo, y pocas aquellas que realmente podemos elegir. Para mí, eso es la práctica creativa que, una vez practicada, nos llama a volver. Estas eran palabras de uno de los artistas entrevistados a la hora de definir esa pasión creativa que se convertía en vocación. El sentido que encuentra un artista, creador o investigador vocacional por su práctica le lleva a querer convertir ese hacer que le punza, como diría Roland Barthes, que le punza y le apasiona, en una práctica con sentido, en un trabajo valioso para sí mismo y valioso para la sociedad, en una práctica que busca repetirse y que busca convertirse en trabajo y el trabajo en empleo. Pero hoy es habitual descubrir a los trabajadores creativos pluriempleados, y esto en las entrevistas que hemos realizado ha sido algo bastante reiterativo. Pluriempleados o navegando entre burocracias, convocatorias concatenadas, hilando colaboraciones sin horarios desde sus cuartos conectados, trabajos temporales por los que a veces cobran poco, en ocasiones no cobran nada, a veces pagan ellos, pero en todos los casos siempre les dicen: qué suerte tienes dedicarte a eso que te gusta, aunque llegues con menos sueldo a casa y nadie entienda por qué lo haces, pero siempre reiteran: qué suerte tienes dedicarte a eso que te gusta. En esta línea, hace varios meses iniciamos ese trabajo de campo que os comentaba con los artistas participantes en Reactivando Videografías, interesándonos por cómo habían llegado a la creación como trabajo. De los nodos que estructuran las entrevistas, quiero destacar el interés por sus historias vitales y sociales, recordando una idea que ayer Javier Echeverría comentaba en la presentación de su último libro. Igual me equivoco, Javier, pero decías algo así como que Leibniz destacaba el valor del microscopio frente al telescopio. Y cuando escuchaba a Javier,
recordaba también la importancia que para esta investigación tiene mirar lo micro, mirar la historia íntima frente a esos datos estadísticos más propios de lo que predomina en la investigación de las prácticas culturales. Ese mirar lo micro era en este caso mirar las historias íntimas, conocer los procesos, contextos formativos, oportunidades, contradicciones y dificultades de estos artistas trabajadores, en su mayoría pluriempleados o dedicados a trabajos muy desdibujados como empleos, que conciben y desarrollan su práctica como trabajo allí donde lo biográfico, en tanto común en todos ellos, nos habla de lo cultural. Y esta es un poco la idea que queríamos con la que queríamos trabajar y con la que se trabaja en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades cuando utilizamos entrevistas y historias de vida, convertir lo biográfico en algo cultural. Nos han contado cómo llegaron a la creación desde niños, sus gustos por el dibujo, la imagen, la poesía, la música, la fotografía, por componer con otros objetos. Describen la pulsión de la libertad creadora, el juego, la libertad de pensamiento, la búsqueda de tiempos y de recursos para leer, documentarse y conocer. Y es curioso cómo más del 90% de los artistas entrevistados dicen no poder dedicarse a la creación. Casi casi se ríen cuando les preguntamos esto. Dicen que siempre tienen que compaginar la creación con uno o varios trabajos para poder vivir. La docencia es la palabra que más se repite, pero la diversidad del resto de tareas es muy llamativa y las horas que algunos de ellos pueden pasar en un kiosco para dedicar las pocas que le quedan a los trabajos de videocreación resultan muy llamativas en muchos casos. Advierto en este asunto algo contradictorio, pues la misma razón que les lleva a seguir apostando por la creación a pesar de no poder vivir de ella es para muchos algo que libera su creación del pago, que les hace sentir más libres, pero sin embargo tiene esa contrapartida de que ven sus tiempos muy reducidos y ven sus tiempos muy limitados para poder profundizar y hacer cosas con mayor sentido. Esa motivación es algo de lo que también saca partido el contexto capitalista, rentabilizando el entusiasmo creativo de quien antepone creatividad a sueldo y acepta y se ve obligado a participar en ese entramado donde se aceptan trabajos temporales como premio, allí donde muchos formados, educados, con un currículum extenso y solvente, pero también desempleados, compiten por algo más de currículum, por experiencia en ese currículum. Incluso en crisis es fácil llenar agendas culturales con mínima inversión y máximo beneficio, aludiendo a que el trabajo vocacional se hará de todas maneras. Y esta es la base, o al menos una de las bases, de la precariedad en no pocos oficios. Porque en el contexto creativo, esos artistas nos cuentan cómo los actores terminan haciendo su obra teatral si se les paga la cena. La videoartista expone a cambio de selección. La escritora recitará sus poemas recibiendo aplausos o likes que le reiterarán que ya están pagados con la satisfacción de realizar sus prácticas, contribuyendo a lo que quizás sea más perverso en todo este contexto de cotidianidad que nos narran y nos comparten, contribuyendo a ver lo normal, a normalizar esa precariedad que en tanto caracteriza a muchos, tiende a naturalizarse, tiende a alimentar formas de autoexplotación que hacen sentir a esos trabajadores responsables de su situación, diluyendo la responsabilidad social y colectiva y neutralizando la capacidad de crítica frente a la docilización y a la opresión simbólica que cabe esperar de esa cultura que desde aquí, desde la Residencia de Estudiantes, desde la Academia de España en Roma, desde el Instituto de Filosofía y desde no pocas instituciones intentamos reivindicar. Y colectivos. Pero ¿por qué este escenario es distinto al que nos encontrábamos hace unas décadas?
El acceso democratizado a la educación, la globalización y el mundo conectado han transformado el panorama donde unos pocos creaban para muchos, mientras ahora muchos trabajadores se dedican a la creación y forman parte de una creciente clase cultural o creativa. El acceso a la educación pública nos va permitiendo cada vez más, incluso a quienes vienen de contextos más humildes y de países en conflicto, soñar con formarnos y trabajar no solo en aquello concreto que nos señalan las familias, búscate un trabajo de veras y luego dedícate a eso que te gusta, sino que nos permiten soñar con formarnos y con dedicarnos a ese tipo de trabajos que nos han reiterado que son poco útiles, poco valiosos, pero que nosotros consideramos que sí lo son y giran alrededor de la creación de imaginario y de la práctica artística. Ciertamente son muchos, pero no buscan o no siempre buscan trascendencia o fama, sino la mayoría buscan vivir dignamente de la creación y para ello interpelan a las industrias e instituciones culturales a que también ellas se transformen para favorecer ese nuevo escenario. La tecnología contribuye a estos cambios de distintas maneras, como pudiendo acceder, tanto pudiendo acceder a un mundo inabarcable de voces y conocimiento, también de ruido, como incorporándose en hábitos y en cuerpos, haciéndose más manejables. Y recuerdo aquí una frase que se reitera en muchas entrevistas. Disculpad. En muchas entrevistas y que Milena, una de las artistas participantes, también incluye, al hablar de ese momento mágico en el que lo transformador resultó que la cámara alcanzara a ser agarrada por su mano. Ese momento en el que la tecnología se hizo, dio esa posibilidad de empoderar a través de la grabación y con ella a través de la ideación, imaginación y creación de relatos audiovisuales, es narrada por muchos de los artistas como un punto de inflexión. Pero también para la fusión de prácticas de investigación y creación, y con esto termino, que hoy coinciden e interaccionan, es interesante hacer una alusión en este sentido, porque hace tiempo que la creación contemporánea no se limita a los clásicos géneros de literatura, teatro, pintura, dibujo o escultura. Los creadores contemporáneos describen sus prácticas y procesos con no pocas similitudes respecto a procesos de investigación que nos resultan quizá más familiares en contextos como el Centro Superior de Investigaciones Científicas y en contextos de investigación académica. En una entrevista, una artista dice que se bloquea cuando se le preguntan ¿tú qué haces?, esperando una palabra que resuma, y cuando ella lo que querría decir es escribo, investigo, entrevisto, grabo, dibujo, compongo, proyecto, creo, actúo, concurso, expongo, resido, comparto, viajo, publico, gestiono, enseño. Y sin tener, y reitera, ¿no?, sin tener claros sus derechos sindicales, de vacaciones, de jubilación, de baja por maternidad, entre otros. Porque en un contexto como el contemporáneo, los artistas ya no tienen el antiguo privilegio de ser hacedores de imágenes y símbolos. La mediación y disponibilidad tecnológica permite a cualquier persona con voluntad dominar las técnicas que favorecen producir y hacer circular lo simbólico. Hace tiempo que los artistas, al menos los que llamamos contemporáneos, buscan habitar la dificultad de su propia época y no se caracterizan necesariamente por su dominio formal de una técnica, sino porque han elegido modos creativos y de investigación frente a modos de opresión simbólica. Y creo que aquí encontramos un vínculo que en muchos sentidos hermana el arte actual con la filosofía y con el pensamiento crítico, así como hermana formas de investigación y generación de saberes donde el arte no puede ser subestimado. Lo dejo aquí para que podamos escuchar con más detalle a nuestras invitadas desde esas perspectivas que os comentaba, y vamos a comenzar.
esa interlocución con un grupo de investigación llamado Precariat. Como caras visibles vamos a hablar con Concha Elorza, profesora titular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco y directora del proyecto I+D, Estudio Multidisciplinar de la Condición Precaria de las y los artistas y el arte contemporáneo, y también con Itziar Zorita, doctora en Artes Escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y profesora adjunta en el Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad del País Vasco. Ambas son integrantes del grupo Precariar, grupo de investigación que explora la forma de entender la precariedad en la práctica artística, tanto en su acepción simbólica como material, analizando los significados de la precariedad en la producción específica de colectivos y artistas que la tematizan, como sería después el caso de Marta. Un gran placer teneros en esta mesa y en breve imagino que podemos contar con su imagen en pantalla. Hola, no sé si se nos oye. Sí, perfectamente, muchas gracias. Vale. Hola. Os vemos Hola, y oímos. un segundo, ¿se ve también la imagen o...? Vemos a vosotras, imagino que en cuanto compartáis... Vale, bueno, ya estamos compartiendo. Sí, habíamos compartido ya. Bueno, comenzamos y a poder ser, se puede ya comenzar a compartir esa imagen. Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Por lo primero, inspiradoras palabras las de Remedio. Muchas gracias por esa gran introducción que pone ahí los puntos claves del tema que estamos tratando. Lo primero, me gustaría agradecer desde el proyecto Precariat la invitación al proyecto, a todas las instituciones y personas que han hecho posible este espacio de debate dentro del proyecto de Reactivando Videografías. Y como bueno, Remedios ha comentado, tanto Concha como yo formamos parte del proyecto de Precariat. Este proyecto surge en el entorno de la Universidad del País Vasco, en la Facultad de Bellas Artes, en concreto, bajo la propia dirección de Concha. Y el eje del proyecto es el estudio multidisciplinar, como ha dicho Remedios, de la condición precaria del arte y de los y las artistas contemporáneas. Desde 2014 investigamos y generamos diferentes dispositivos como publicaciones, jornadas y exposiciones. Y queremos también especificar que desde 2016 trabajamos de manera financiada gracias a una ayuda del Mineco y desde el 2019 contamos con el apoyo además de nuestra propia universidad dentro del contexto de un grupo al que hemos llamado Gizartea, Diálogos Críticos, Arte y Sociedad. Planteamos nuestra intervención de hoy a partir de algunas reflexiones centrales de Precariat, del proyecto de Precariat, y esperamos que quizás puedan establecer un primer acercamiento al tema que nos ha unido en esta mesa de debate y que tan claramente lo ha expuesto Remedios, el tema de la creación como trabajo y contra la precariedad. Bueno, hola a todas y a todos. Por supuesto, unirme a los agradecimientos y desde luego, corroborar y enfatizar que estamos las dos encantadas de formar parte de esta mesa. Bueno, siguiendo con lo que comentaba Itziar, en relación con algunas de las ideas que iremos compartiendo en los siguientes minutos, deciros que mostraremos algunos de los trabajos presentes en la exposición que desarrollamos bajo el título Problemas en el Paraíso, y que es una exposición que se pudo ver entre mayo y junio de este año en el espacio Vizcaya Aretoa de la Universidad del País Vasco en Bilbao. Una cosa que queríamos dejar clara es que, aunque somos un equipo multidisciplinar, nos trazamos desde el arte, y es por esto que quisimos volcar las conclusiones de nuestra investigación en una propuesta expositiva, a fin de poner en valor la legitimidad de lo expositivo y lo comisarial como lugares en los que cristalizar procesos de investigación científica. También queríamos aclarar que no pretendemos ilustrar con las imágenes que os vamos a mostrar aquellas cuestiones que estamos diciendo o que vamos a estar diciendo a lo largo de esta presentación, sino que lo que pretendemos es que estas imágenes establezcan
un diálogo con las ideas que vamos a compartir con vosotras y vosotros. Bueno, dicho esto, una de las cuestiones que mencionamos en el texto que acompaña en paralelo a esta intervención y que no hemos querido seguir ni mucho menos al pie de la letra, sino que hemos querido de alguna forma dejarnos llevar por algunas de las, de las cuestiones que plantea. Y dentro de esto, algo que nos parece interesante centrar ahora es la ambigüedad del propio término artista. Resulta muy significativa la disparidad en la clasificación de los artistas plásticos y visuales en los listados referentes a la actividad profesional. Esto hace especialmente difícil investigar la situación del colectivo, dado que datos que podrían servirnos para generar un mapa muy útil en términos de investigación se pierden en el seno de estas enumeraciones. A esto se suma que muchas veces los artistas y las artistas no constan en ningún registro o que cotizan como autónomos, autónomas, y entonces, digamos, es dificilísimo llegar hasta el fondo de muchas cuestiones. Aquí, por tanto, habría un obstáculo. ¿Podéis hablar? Concha, disculpad, yo tengo problemas de audición, no lo quisiera generalizar y supongo que los demás escuchan un poco mejor, pero si podéis hablar un poco más alto para que personas como yo que escuchamos poco podamos también escucharos, os lo agradeceríamos. Gracias. Gracias a ti, vamos a hacer todo lo posible. Decía que aquí habría un obstáculo importante para responder de una forma precisa a la pregunta que se nos hacía al principio de esta colaboración acerca de quiénes crean. Se menciona a menudo la posibilidad de generar un censo de artistas como posible solución. Sin embargo, definir las condiciones para formar parte de ese censo resulta muy complejo y además, de alguna manera, esa idea de lista choca frontalmente con la aversión de los artistas y las artistas a ser clasificadas y agrupadas de un modo uniforme, sea cual sea ese modo. Además, estaría la cuestión de quién define qué es artista, qué es ser artista y con qué parámetros. Es obvio que quien puede integrar o excluir tiene un poder, y ese poder es al mismo tiempo una responsabilidad. Por eso consideramos que es muy importante que todos los agentes entre los que nos incluimos argumenten, desplieguen, den cuenta de sus decisiones, expliciten las partes menos visibles de su hacer. Pues a menudo aparecen en torno al reconocimiento artístico términos como sectarismo, capricho, intereses, etc., que pueden mirar la relación de todos esos agentes con las personas a las que se dirige su trabajo dentro del campo artístico. Sucede también, además, que como artistas somos absolutamente vulnerables y que en nuestro camino a veces se cruza la vida. Así lo demuestra con infinidad de matices el trabajo de Cristina Garrido, que incorporamos a la exposición a la que hacíamos alusión al principio. Muestra un fragmento de uno de los testimonios que incluye. Son 16 los artistas, los y las artistas que han hablado con Garrido, aportando reflexiones desde su experiencia personal. Se trataban todos los casos de artistas que habían sido altamente reconocidos en un momento dado y que, sin embargo, también en un momento dado habían tenido que dejar de hacer. Bueno, hemos adaptado un poco el texto para que pueda ser más entendible, en lugar de utilizar literalmente la transcripción. Es una pequeña aportación, una pequeña pincelada, pero bueno, en su Instagram, la artista ha albergado otros fragmentos que, bueno, que os invito a recuperar porque realmente, bueno, componen un todo muy interesante y que de algún modo en ningún caso es capaz de reflejar en su totalidad la complejidad y los maravillosos matices de esta pieza. Es como un pequeño testimonio en el que recoge, ¿no?, una gran visión de la realidad del ser artista, ¿no? Bueno, voy a leerlo así como de manera así por encima, repitiendo las palabras del artista, y dice: se dieron cita muchas cosas por las que yo no podía más. No soportaba más esto. Me estoy consumiendo aquí. Estoy poniendo todo y más, pero sin embargo no consigo salir adelante. Es que yo vivía en unas condiciones horrorosas. Ni siquiera tuve que darme a mí misma un ultimátum. O sea, lo dejé porque dije, es que si sigo me voy a morir, literalmente. Fue tal cual así. Pero hay otras razones más vulgares. Una más vulgar es que no tenía dinero para continuar.
En otros casos, lógicamente, siguiendo con el trabajo de Cristina Garrido, en el testimonio aparecía la cuestión de los cuidados, de la paternidad o maternidad. Algo que desde nuestra investigación ya habíamos analizado en el seminario que organizamos en 2019, en el que nos preguntábamos, irónicamente por supuesto, si el arte es un trabajo. Una de las personas invitadas a ese seminario fue Nuria Güell, cuya obra Afrodita resultaba un muy apropiado punto de partida para situar algunos de los ejes del debate. Para este trabajo, Güell generó un modelo que ofrecía, es el que estáis viendo, que ofrecía para que pudiera ser utilizado por cualquier otro u otra artista en una situación semejante a la suya. En su propuesta, que se formuló legalmente, como se ve en la diapositiva, la institución destinaría el dinero público de producción que se le asignaba al artista para cubrir sus cuotas de la seguridad social durante el tiempo necesario a fin de que pudiera disfrutar de una baja por maternidad. De este modo, su planteamiento se expandía en infinidad de direcciones. Continúo. Bueno, las cuestiones que Concha acaba de poner sobre la mesa sin duda se repiten en la situación de aquellos y aquellas artistas que centran su práctica también en el vídeo, ¿no? Al igual que sucede con la noción de lo que es o no es ser artista, esa ambigüedad, también se traslada al propio término de videocreación, ¿no? Videocreación, videoarte, artes basadas en el tiempo. Cuesta definir los márgenes, ¿no? ¿Quiénes integran el colectivo de videoartistas? ¿Es acaso un colectivo? En fin. Así pues, bueno, la videocreación, y aquí ya no quiero entrar en sus límites, sigue de alguna forma manteniendo muchas de las reminiscencias contraculturales del videoarte de los 60 y 70, pero quizás actualmente se ha expandido, y creo que esto también lo ha mencionado Remedios, exponencialmente a otros espacios sociales debido principalmente a dos cuestiones, ¿no? Por un lado, a todo lo que supone Internet, y también debido, por supuesto, a la apertura o accesibilidad hacia esas tecnologías audiovisuales. Esta democratización del hacer artístico, creativo, se ha visto aún más acentuado en tiempos de pandemia, ¿no? En la situación excepcional que hemos vivido durante el confinamiento, tanto por parte del colectivo de artistas como por aquellos sujetos que quizás no se autodefinan como tal, se han compartido trabajos de manera desinteresada, ¿no? Así han sido como actos de entrega sin pedir nada a cambio, por el placer de dar, en fin. Y queríamos mencionar en este punto, en el marco, una vez más vuelvo a la exposición de Problemas en el Paraíso, a una de las piezas del artista Oriol Vilanova, una performance cuyo título es Duros a 4 pesetas. En esta performance, el performer se situaba en una mesa y ofrecía al público la posibilidad de darles 5 euros a cambio de 4, ¿no? Esta acción plantea diversas lecturas. Una posible alude justamente a esa entrega de la que acabo de mencionar, ¿no? Como entre los artistas y las artistas existe esa tendencia de trabajar por amor al arte, perdiendo dinero, autoprecarizándose, etcétera. Pero también, sin embargo, y aquí se abre quizás otra lectura, el intercambio que plantea Oriol es un intercambio que descoloca, que genera desconcierto, porque dices, ¿cómo? ¿Yo le doy al artista 4 euros y el artista me devuelve 5? ¿No? Así consigue darle la vuelta a esa lógica también de siempre tener que buscar el beneficio, ¿no? En todo aquello que hacemos. Retomando también esta idea de entrega, creo que es importante, y esto lo hablamos mucho en el grupo, debemos ser conscientes, ¿no?, de ese carácter excepcional que ha habido en tiempos de confinamiento, ¿no? No debemos olvidar la importancia de seguir exigiendo atención y cuidado hacia la cultura y la creación. Puesto que sí, ¿no? Esto también se dice muchas veces ya, ¿no? Puesto que si la cultura nos ha salvado de momentos difíciles de la soledad, la tristeza, la desesperación, debe ser apoyada con estructuras firmes, presupuestos importantes y con un respaldo institucional sin fisuras. Bueno, también digamos que volviendo al trabajo cultural,
queremos mencionar que, en un sentido positivo, que aunque parece como si el estado de crisis generalizada post-pandemia hubiera querido arrasar con todo lo logrado en términos de apertura del trabajo artístico a diversas comunidades, sin embargo, a pesar de todo, observamos que se mantiene en una parte importante de trabajadores de la cultura, trabajadores y trabajadoras, una voluntad de sustentar y fortalecer nuevas maneras de encuentro entre tales comunidades y el trabajo artístico. Se trata de integrar y ser permeables a las diferencias y las necesidades que plantean, en lugar de entender esos grupos humanos de un modo indiferenciado como simples generadores de datos cuantitativos que son utilizados para confirmar la asimilación sin más de los discursos de la institución de que se trate. Es decir, que aunque es cierto que están empezando a verse los importantísimos efectos adversos de los recortes en el ámbito de la cultura, se están dando pasos, sin embargo, que parecen además irreversibles en cuanto a la utilización resistente de espacios que aún podemos ocupar en el seno de las instituciones mismas, incluido por supuesto el contexto de la universidad y en permanente diálogo con otras plataformas. Por eso, desde nuestra pequeña o grande capacidad de ser reconocedoras y resonantes, tenemos la responsabilidad de buscar siempre más allá, en todas partes, no solo en los centros. Y también de crear narrativas que den cuenta de modos de ser artista no recogidos por los relatos más convencionales. Solo así podrán a su vez activarse las posibilidades propositivas de las estéticas de la precariedad y de la precariedad misma como posición más allá de cualquier tentación de uso superficial, interesado y desactivado de estas estéticas. Una precariedad encuerpada que es asumida y devuelta de forma crítica. Porque entendemos que la precariedad puede ser también un eje transversal a posicionamientos que la integran como lugar de enunciación, de modo que puede devenir productiva. Hay diversos haceres desde la precariedad, desde prácticas que buscan ser inestables, interdependientes, participadas, que se sitúan en los límites o se expanden a otras esferas más allá del propio contexto artístico. Sí, y en este sentido, en esa búsqueda de otros lugares, en las imágenes podéis ver parte de la pieza Tienda Online de la artista Beatriz Sánchez, en que propone utilizar justamente los canales de venta online como Mil Anuncios, Wallapop, Vinted, para vender retazos de sus piezas artísticas que se exponen en la exposición y las anuncia a través de vídeos, spots llenas de humor y sátira, ¿no? Beatriz Sánchez, ella trabaja desde un lugar bastante mestizo que le lleva a conciliar y compatibilizar esos circuitos mainstream o reconocidos con otros espacios más relacionados con las posibilidades de la propia red, ¿no? Redes sociales, web, blogs, donde lo importante es exponerse, ser visible, hacerse viral, ¿no? Contraponiéndose a esa visión quizás más exclusiva del sistema del arte. Y es que el espacio para la videocreación quizás pasa probablemente por integrar y aprovechar las cualidades de esa cultura red donde se premia esa difusión, reproducción sin fronteras, ¿no? Pero frente a este doble filo de la aparente libre distribución y la saturación de imágenes, la creación de vídeo tendrá que enfatizar su carácter disruptivo para generar espacios de cuestionamiento crítico frente al poder o poderes establecidos. Su ventaja, quizás, a diferencia de otros medios o lenguajes artísticos, es que a pesar de su carácter liminal, es capaz de permear en otras áreas, ir más allá del contexto artístico. Y ahí está un poco nuestra presentación. Bueno, también eso, daros las gracias por vuestra atención y eso, hemos tratado de ser muy precisas. Esperamos que no haya quedado muy largo ni muy pesado. Muchas gracias. Pasamos a escuchar a Milena García,
Brevemente os comentaré que vais a poder acceder a los textos ampliados de las distintas intervenciones que serán publicados junto con el vídeo en los próximos días. Ya están publicados los textos de la primera mesa con la ampliación y la reflexión que permiten más allá de los tiempos reducidos con los que contamos en la mesa. Y contamos, como os decía, y vamos a escuchar ya a Milena García, artista participante en Reactivando Videografías. Milena cuenta con una maestría en Bellas Artes, con énfasis en cine, en el San Francisco Art Institute, con una beca Fulbright, una licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Centroamericana. Obtuvo mención de honor en la Bienal de Artes Visuales del Istmo Centroamericano y en la Bienal de Artes Visuales de Nicaragua en 2005. Vive y trabaja en Managua y desde allí, en cuanto nuestros compañeros nos la pongan en imagen, vamos a pasar a escucharla. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos y te vemos. Muchas gracias, Milena, cuando quieras. Excelente. Muchas gracias, Remedio, por tu trabajo, por la invitación y un abrazo para mis colegas que están también participando en esta mesa. Me siento muy contenta por estar acá. Y bueno, rápidamente voy a tratar de compartir un poco sobre mi experiencia. Primero tengo que explicar que evidentemente, como comentaba Remedio, hay una cosa que sucede como desde la niñez, la juventud, cuando uno ya empieza su trabajo creativo, pero públicamente y decididamente me asumí como artista ya casi a los 30 años y ya tenía un campo laboral definido en otra carrera. Es por esa carrera, esa otra carrera, que me he podido sostener. Pero algo que me parece interesante resaltar es que como yo ya me había desempeñado casi 10 años en otro campo que concretamente era el periodismo, pues yo tenía como un esquema de cómo se trabaja, de cómo se gana, de qué es lo que tenés que hacer para profesionalizarte y poder vivir. Entonces, ingenuamente asumí que podía hacer algo similar con el arte cuando decidí a perseguirlo formalmente como carrera, estudié, busqué cómo profesionalizarme, etcétera. Y sí, algo que me pareció más después del inicial entusiasmo por el aplauso y esto que muy acertadamente explicaba Remedio, me pareció un poco chocante cuando ya empecé a trabajar más de lleno, a participar en exposiciones y en diferentes eh, situaciones que hay en el mercado, principalmente en Nicaragua y en algunos países en Centroamérica. Sí me pareció chocante un poco como en el otro campo en el que yo me había desempeñado, vos trabajas un día, entregas un producto y hay un pago. Ni siquiera vamos a hablar de que si el pago es justo, de que si el pago es suficiente, pero hay un pago. Y me llamó la atención que en el arte, bueno, como artista no hay un pago casi siempre. O sea, no siempre. Hay un pago si hay un premio a veces, hay un pago si vendés, pero hay otro montón de situaciones en los que vos invertís tiempo, trabajás y no hay un pago. Por ejemplo, podés ir a participar a una exposición fuera de tu país, te sacan del país, obviamente uno va contento y todo, pero te pagan el viaje en sí, pero uno regresa a su casa y no llevas nada, no ganaste nada, más bien invertiste, ¿no? Entonces esto para mí fue un poquito chocante cuando empecé a darme cuenta de que así era, ¿no? Entonces he tenido como que no dedicarme al arte por completo todo el tiempo y de alguna manera subsidiar obviamente la producción de mi obra, pero también subsidiar a instituciones y fundaciones, organizaciones que digamos que trabajan en el mercado y que no pagan por todo lo que se debe, considero yo. Creo que, ¿por qué pasa esto? Bueno, también es notable que hay otros actores que, digamos, trabajadores que sí cobran, pero para el artista y las artistas no hay pago. ¿Por qué lo permitimos? Siempre es algo que cuando conversamos con colegas, debatimos, hablamos, etcétera. Bueno, hay como que se sostiene una especulación que siempre está ahí, o una ilusión de que algún día sí vas a ganar.
Obviamente el acto en sí de creación y de compartir tu trabajo es algo liberador y que te empodera y también por eso lo seguimos haciendo. Pero sí es real que hay como una especie de promesa o una cosa de que algún día puede pasar, ¿no? Que sí vas a vivir de eso, que sí vas a vender y que sí te vas a poder dedicar y recibir una remuneración. Pero efectivamente antes de llegar a vivir eso, si es que algún día sucede, porque también pienso que es como tirar una moneda al aire, tenés que, digamos, invertir, subsidiar, participar en un montón de eventos sin ganar absolutamente nada. Yo siempre tengo como el ideal de que a uno le tendrían que pagar un honorario por tu tiempo, por exhibir una obra, aunque no la vendas. Vender no debería de ser la única manera de recibir una remuneración. Sin embargo, bueno, en el circuito en el que a mí me ha tocado moverme es así. Normalmente no hay costumbre, está todo colocado, las piezas, para que no se pague por el tiempo, no se pague por exhibir eh, y que sea algo ya normalizado. Entonces, sí hay experiencias de que hay diferenciaciones. Por ejemplo, si no decís nada, no te pagan. Si te invitan a la exposición y si decís, bueno, hay honorario, entonces puede ser que sí. A veces incluso hemos visto casos de algunos artistas que sí reciben algo porque preguntaron y los que no preguntaron no. Entonces hay como una informalidad también, una falta de profesionalización y hay esfuerzos muy buenos y todo por profesionalizar a las y los artistas, pero no necesariamente por profesionalizar a otros actores que están en el mercado y que también haya un comportamiento ético, ¿no? Eh, Otra cosa que quería comentar es que también una vez tuve una experiencia que fue, bueno, de mucho aprendizaje, que participé en un evento de arte regional y mi obra se perdió, ¿no? Era un video, una video instalación y se perdió, alguien se robó el reproductor, ¿no? Y con el video adentro. Entonces, bueno, había un documento, todo era muy formal y había un seguro, bueno, estaba la posibilidad de un seguro por caso de pérdida que uno podía cobrar y que te pues, pagaran. Y sí fue como un poquito complicado porque al cobrar el seguro lo que me estaban proponiendo era no pagar la obra, sino pagar el DVD player, pues el equipo de reproducción, porque funcionaba que el artista, pues además de poner la obra, ponía también el equipo de reproducción. Entonces, pues evidentemente consultando con una abogada, la ley de derechos de autor y todo, y merecía un pago por la obra, entonces procedimos con una abogada pues, a contactar y hacer el trámite y al final, ya cuando hubo, después de múltiples gestiones, cuando hubo abogada de por medio, pues sí pagaron, pero sí sentí que hubo como un castigo, pues en el sentido de que la organización ya no te invitan, ya no te permiten tener el contacto si viene el curador, etcétera. Entonces hay una especie también de limitación en esto porque han habido esfuerzos, pongámonos de acuerdo digamos, tratar de paliar esto y decir, si no cobramos, no participamos, pero luego hay esta amenaza, ¿no? Que entonces no vas a tener acceso a participar en exposiciones, etcétera, o agarras como una mala fama de estar reclamando. Entonces también es importante pues, mencionar un poco el contexto, ¿no? Hay países donde las libertades de organizarse, de movilización, etcétera, son mucho más restringidas que en otros, entonces también esto influye, ¿no? En esta especie de permitir esto, ¿no? De continuar, porque al final es un sacrificio, ¿no? Uno, por esta liberación y empoderamiento que te da la creación, uno sacrificas, bueno, tu propio cuerpo, porque al tener varios trabajos es mucho más extenuante, sacrificas, en algunos casos, sacrificas a tu familia, en el caso de las y los colegas que se apoyan en las familias, que tienen que apoyarlos porque hay alguien que no les está pagando, a menos que sea la famosa venta, ¿no? Entonces, solamente, ya casi voy a llegar a los 10 minutos, pero pienso que a veces me da un poco de risa porque se ha manejado mucho acá
hace tal vez 10 años más que ahora, esta idea de que hay fundaciones, personas que son mecenas y que apoyan, ¿no? Esta cosa del apoyo me resulta un poquito como un discurso que normaliza el que no nos paguen, porque no necesitamos apoyo, pues, ¿por qué vamos a necesitar apoyo si no somos, no estamos en situación no somos obras de caridad o lo que sea, estamos haciendo un trabajo que trae réditos para, ya sea por publicidad, relaciones públicas o porque compran obras y forman colecciones que valen mucho dinero, entonces estamos trabajando y necesitamos un pago, no necesitamos apoyo. Entonces esta idea de que hay mecenas que nos apoyan y que nos promocionan, bueno, sí, hay una promoción que es importante y hay eventos, plataformas que financian que son importantes, pero al no pagarnos, nosotros también estamos apoyando verdaderamente a estas entidades porque les permitimos que realmente tengan lo principal, que es lo que muestran que son nuestras obras. Pues hay una idea que es, sí, la obra vale, ¿no? La obra es lo que vale. Vamos a comprar la obra, vamos a poner recursos para que produzcan la obra, pero el artista o la artista no merece pago, es la obra la que vale. Y esto creo yo que sería importante un poco cambiarlo. Gracias. Muchas gracias, Milena. Pasaremos después a comentar y a debatir y, como os comentaba, podremos ampliar estos apuntes que nos estáis dejando en estas breves intervenciones en las reflexiones ya más personalizadas y más profundas que nos habéis hecho llegar. Paso a dar la palabra a Jorge Linares, también artista participante en videografías, artista y arquitecto en este caso. Su investigación se centra en la intervención en espacios urbanos con medios y técnicas digitales, y nos pareció muy interesante la aportación que podía hacer Jorge a esta mesa, sobre todo en relación a lo colectivo, en relación a su implicación en la fundación de residencias artísticas como la de Chichicasti en el lago de Atilián, en Guatemala, y la fundación también junto a otros artistas del estudio de arte, diseño y arquitectura. Es decir, ese trabajo que para quienes están en los contextos también de diseño y de trabajo técnico, creativo, como la arquitectura, implica un trabajo colectivo. Jorge, cuando quieras y cuando los compañeros nos permitan verte y escucharte, será un placer. Hola, buenas noches. Agradezco a Remedios por la invitación y todo el equipo que hace posible esta mesa de debate. También agradezco a todos los demás compañeros que están compartiendo sus experiencias en esta mesa de debate. ¿Puedo empezar? Sí, cuando quieras, por favor. En Guatemala, las dictaduras militares impusieron una total censura y persecución hasta llegar a la desaparición forzada y muerte de individuos que tuvieran una ideología contraria al Estado guatemalteco, lo que llevó a muchos intelectuales a exiliarse, y después de 36 años de guerra interna, que dejó alrededor de 250,000 personas muertas o desaparecidas, el 29 de diciembre de 1996 en Guatemala, es un periodo histórico porque se firma la paz, y este es un punto de inflexión para la libertad de expresión del país. Al firmarse la paz, muchos artistas retornan y empiezan un auge en la producción artística en todas sus ramas en Guatemala. Los artistas de la posguerra que vivieron los horrores de la guerra comienzan a exteriorizar su obra con toda esta carga emocional e histórica que tuvieron que vivir desde Guatemala o el exilio. Mi formación académica en las artes visuales fue tradicional. Estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ENAP. Tuve la suerte de estudiar arte en un momento importante para la historia del arte guatemalteco. En este proceso formativo se dio un auge en la vida y producción cultural del país, en todas las artes, producto de la firma de la paz y el regreso a la democracia. En este periodo me sumergí a muy temprana edad, tenía más o menos 14, 15 años, y con mis compañeros estudiantes visitábamos exposiciones, conciertos, obras de teatro y danza. Principié a ver cine no comercial y en exposiciones del circuito del arte empecé a ver con más frecuencia videoarte.
mayor proporción video performance o documentación de un performance, el video como un registro documental. En pocos casos miraba videos en los que se investigaran las exploraciones audiovisuales, donde se profundizara en las posibilidades estéticas y técnicas dentro de las potencialidades o limitaciones de los procesos analógicos. En 1998 se presenta el primer Festival de Cine Ícaro. Este evento que propulsó la producción audiovisual en Guatemala y en Centroamérica. Este festival ha crecido con el tiempo, impulsado por Casa Comal, que es una productora de cine guatemalteco. Cuenta con 24 ediciones y se ha expandido las proyecciones a toda la región centroamericana. Este evento une a los países centroamericanos por medio de la producción audiovisual y la cultura en toda esta por todos los videos que se van circulando de Guatemala en todos los países centroamericanos, se hace como ciclos de cine para todos los países. En toda esta explosión de proyectos creativos, los creadores desde la posguerra empiezan a organizarse desde la contracultura, fundan espacios independientes donde se puede experimentar con nuevas formas de exposición y gestión cultural. Un hecho importante en este momento fue apropiarse del espacio público, la activación artística y cultural de estos espacios. Todo este movimiento se cristaliza con el Festival Octubre Azul en el año 2000. Se pudieron apreciar intervenciones de teatro, danza, literatura, pintura mural, performance, acciones, foros y conciertos. Las calles se convirtieron en un escenario multidisciplinario. De esta generación de Octubre Azul sobresalen dos artistas muy importantes para el arte de Guatemala, que es Regina José Galindo y Aníbal López. Gran parte de la producción de esos artistas es obra performática, acciones e intervenciones en el espacio público, utilizando la fotografía y el video análogo como registro documental en sus primeras obras. En esta época también había un gran debate entre los artistas intelectuales en Guatemala, que se cuestionaban si el video, las instalaciones, el performance, las acciones en el espacio público, etcétera, fuesen medios legítimos como obras de arte. Estas posturas siempre eran de personas conservadoras que en los conversatorios o debates de arte contemporáneo cuestionaban estos medios de expresión. Cabe mencionar que a nivel centroamericano, cabe resaltar el concurso Inquieta Imagen, que es un programa del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo de Costa Rica, MATC, que surgió en el año 2002, inicialmente para incentivar la videocreación, el videoarte, el videoperformance, la videodanza, la videoinstalación, el web art, obras interactivas en computadora, etc. Este concurso surgió con el objetivo de ampliar las artes visuales contemporáneas a otras áreas que aún no se trabajaban en la región de Centroamérica y el Caribe. Desde sus inicios se ha inclinado por artistas con propuestas nuevas, insertadas en un contexto local para una proyección regional e internacional. Al egresar de la Escuela de Artes Plásticas de ENAP, me interesaba estudiar cine, pero en Guatemala no existía la carrera a nivel universitario y no tenía los medios económicos para estudiar en el extranjero y tampoco tenía acceso a una cámara de video análoga o equipo para editar este material. Pero tuve la suerte de participar en talleres de elaboración en talleres de producción cinematográfica y elaboración de cine, de guión para cine en Casa Comal. Y también tuve la suerte que en 2006 y 2007 laboré para Estudio C. Estudio C es el único estudio en la región que trabajaba proyectos de efectos visuales especiales para Hollywood, fundado por el guatemalteco Carlos Aragüello. Comencé en este trabajo como dibujante artístico, diseñaba escenarios, personajes y storyboards. En este trabajo también aprendí a digitalizar, vectorizar, retocar fotográficamente mis dibujos. Aprendí en este estudio los procesos de producción de material audiovisual y efectos especiales para cine y televisión, pero mi computadora que tenía en ese tiempo no soportaba estos programas. Entonces lo que hice fue iniciarme en la animación por medio de la animación vectorial. En este punto empecé a investigar y aprender por mi cuenta. Trabajé pequeñas animaciones con narrativas simples y que fusionaban como bucles, con una computadora y una tableta gráfica de baja gama y auxiliándome de programas de edición vectorial, un editor de imagen y un programa de animación 2D. Cabe resaltar que en este periodo hubo un hito importante en la producción audiovisual a nivel mundial. Fue la progresiva transición de lo análogo a la tecnología digital.
Las primeras cámaras digitales de fotografía y video no competían con la calidad de sus similares análogos, pero gradualmente estos fueron compitiendo con calidad y practicidad hasta liderar el mercado por todas las ventajas de la tecnología de la era digital que brindaba. Esta tecnología también se volvió más asequible y con el tiempo logré comprar una cámara de video. Al ingresar en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos USAC, en el 2007 experimenté la transición de lo análogo a lo digital. Adquirí una mejor computadora y de forma autodidacta empecé con programas de modelado tridimensional, edición de video, editores de sonido. Encontré en las herramientas digitales una forma de abordar mi producción audiovisual. Al carecer de un estudio y estar limitado de espacio, sin casi darme cuenta me volví un artista digital, lo que me abrió un mundo de posibilidades. Al desarrollar mi carrera como artista paralelamente a mis estudios de arquitectura, inevitablemente fui influido por conceptos arquitectónicos y urbanos en mi obra. Empecé a abordar la conceptualización de mi trabajo desde una perspectiva diferente. En este tiempo, emprendí una serie de experimentaciones. En cada video nuevo que trabajaba, aprendía nuevas técnicas, nuevos métodos de animación y efectos visuales digitales. Esto me costó muchos días de desvelo, tenía que cumplir con mis estudios de la Universidad de Arquitectura y mis compromisos como artista. Con el tiempo fui optimizando los parámetros de animación y lograba buenos renders en menos tiempo. Este fue un proceso de prueba y error y aprendí mucho más de mis errores que de mis aciertos. Muchos realizadores en la región trabajan en audiovisuales por la necesidad de expresarse por este fantástico medio. En Guatemala no existen fondos públicos o privados que fomenten o financien la videocreación. Hay espacios de difusión como el Festival Ícaro, el concurso Inquieta Imagen y la Bienal País, que son plataformas y referentes que a través de los años han apostado por los nuevos medios en la región. Muchos artistas del video no viven de la producción de audiovisuales, frecuentemente tienen otros trabajos o trabajan de videos comerciales o institucionales. Son muy pocos los realizadores que viven del videoarte o de la producción cinematográfica. Aunque en los últimos años vemos cada vez más videoarte producido principalmente por jóvenes dentro del circuito del arte contemporáneo. Hay una mayor aceptación de la difusión de estas prácticas artísticas. La Bienal de Arte País ha sido en sus últimas ediciones un buen escaparate tanto nacional como internacional para incluir videoarte y videoinstalaciones en sus últimas ediciones, presentando videoarte de artistas nacionales e internacionales de reconocidas trayectorias. A raíz de la pandemia en Guatemala, los museos y galerías y centros culturales han cancelado agendas y han reestructurado las actividades con aforos controlados y han realizado actividades por medios telemáticos. Los artistas siguen produciendo a pesar de la situación del país, pero los medios de difusión han cambiado. Personalmente, la pandemia de 2020 se me han cancelado proyectos en los que iba a participar, pero también se han abierto nuevos formatos de exhibición como las proyecciones del espacio público y exposiciones virtuales. Finalmente, quisiera reflexionar acerca del futuro de la producción visual en Guatemala y de los demás países de Centroamérica. Actualmente se han superado muchas carencias gracias al mundo globalizado y a la era de las telecomunicaciones. Este apogeo tecnológico permite a los artistas digitales y audiovisuales mostrar su trabajo en plataformas virtuales alrededor del mundo a la velocidad de la luz. Estamos viviendo un momento muy interesante en la forma de crear arte y proyectos audiovisuales. Estos proyectos audiovisuales cambian constantemente. Contamos con un amplio espectro de posibilidades que las herramientas digitales nos ofrecen. Los artistas a través de la historia se han adaptado a los nuevos medios, los cuales suman o se fusionan con otras técnicas o plataformas que pueden presentar nuevos modelos para hacer arte. Y ahí finalizaría. Muchas gracias, Jorge. Nos has dado una visión más propositiva y nos permite una panorámica de esa diversidad de escenarios de producción y esos contextos tan diferenciados que tenemos en los distintos países con las similitudes y dificultades que sí que coinciden. Para terminar esta primera ronda de presentación, paso la palabra a Marta Azparren, que nos acompaña en la residencia de estudiantes,
presentar a Marta, permitidme al resto de invitados que haga un gesto especial, porque yo a Marta la conocí justamente también en la residencia de estudiantes en una entrevista que formaba parte del trabajo que está desarrollando. Ella es artista visual, performer y es muchas cosas. También serían muchos los renglones de su presentación. Pero nos parecía interesante que estuviera aquí en ese crisol de miradas y de lecturas, porque lleva un tiempo trabajando en el ensayo visual Diario de Fábrica, sobre el que nos va a hablar sobre la huella del trabajo industrial en la actividad artística en torno a la obra Europa 51 de Rossellini y en torno al pensamiento de Simone Weil. Además de ser una de las artistas seleccionadas como becaria en la Academia de España en Roma en la próxima edición, nos parecía muy interesante que una artista hablara de la tematización de la creación como trabajo y también de la precariedad dentro de la creación como trabajo en este contexto. Así que un grandísimo placer tenerte cerca, ya que con los temas no podemos tener los cuerpos cerca, solo adjuntos en pantalla. Tienes la palabra, Marta. Gracias por acompañarnos. La pantallita para eso. Genial. Está la siguiente diapositiva. Sí, está metido dentro. Se está rodando lo que será la primera secuencia de la historia del cine. La salida de los obreros y obreras de la fábrica de Lumière en Lyon. Si observamos las tres versiones que hay de esta secuencia, se puede deducir que no se trata de la grabación espontánea de los obreros saliendo de su trabajo, sino que de alguna manera había algunas pautas de movimiento ante la cámara. Genial. Los hermanos Lumière eran en ese momento a la vez los directores tanto de la fábrica como de la película, así que nos podemos imaginar a este centenar de obreras y obreros siguiendo esas instrucciones ante la cámara de la misma manera que seguían las de su propio trabajo. Y aunque no tenemos el dato, podemos deducir también que no recibieron ninguna remuneración por participar en esta breve película. Esta pregunta se formuló en una reunión entre gestoras culturales en una antigua fábrica textil reconvertida en fábrica cultural. La reunión trataba de asuntos presupuestarios y en concreto la pregunta se refería a la creación de contenidos audiovisuales para las redes sociales. Lo curioso es que sentadas a esa mesa había dos artistas que en ese momento disfrutaban de la beca de audiovisuales de dicha institución. Entre estas dos secuencias hay poco más de un siglo de tiempo que coincide con el tiempo de historia de las imágenes en movimiento. Y podríamos preguntarnos qué ha pasado con esa relación cámara-fábrica para que la creación artística, la creación audiovisual haya pasado del lado del director al lado del explotado en la industria audiovisual. Y es que desde el principio se puso del lado del patrón la imagen, antes incluso de su invención. Las tecnologías que dieron lugar al cine sirvieron también para refinar el gesto del obrero. Desde entonces la cámara ha acompañado esta relación con el trabajo desde la épica, desde la compasión, desde el crudo realismo o, bueno, en cualquier caso, incluso para ir poco a poco llegando a la propia representación, como en este caso de Numax, ¿no? Que dedicó el dinero de su huelga a una última representación de su reenactment. O como en este caso, esta película de Kieslowski, finalmente el obrero deviene cineasta y se autorrepresenta por fin como autor. La fábrica de la que salían estos obreros y obreras de Lumière se ha convertido ahora en un museo del cine. Y el antiguo portón se ha sustituido por esta puerta transparente, donde no sé si se ve bien, pero se ve la silueta de ese primer fotograma, ¿no? Entonces, esos obreros que salían de la fábrica vuelven a la fábrica
pero esta vez convertidos en objeto de contemplación. Y los bisnietos de esos trabajadores vuelven a esa especie de ocio convertido en actividad, el trabajo de la mirada, que lo llama, el trabajo del montaje de la mirada, que lo llama Ito Steyer, que es un trabajo también. En 1977, casi un siglo después de la imagen de Lumière, Rossellini graba esta secuencia que se parece mucho visualmente. Son unos espectadores que se agolpan para salir, para entrar en el Centro Pompidou, un centro que tenía la apariencia de una fábrica y que estaba recién inaugurado y había unos detalles sin terminar, de tal manera que los espectadores acabaron observando, como si fuera una performance más, a estos trabajadores soldando y terminando algunos detalles. En esta arquitectura del Centro Pompidou se basó también la fábrica Volkswagen, la fábrica de cristal Volkswagen, una revolucionaria planta de automóviles con iluminación escénica, con suelo de parqué y con obreros vestidos con blanco impoluto, ¿no? De alguna manera, la fábrica dejaba de ser ese lugar oscuro y siniestro para convertirse en un espectáculo que merecía la pena ser observado, ¿no? Pocos años después de la película de Rossellini, el artista taiwanés Xian Tian realiza su obra One Year Performance, que consistía en tomarse una foto cada hora durante un año, delante de un aparato de fichar, ¿no? De alguna manera estaba ya aludiendo a un trabajo del artista en donde la vida y el trabajo, pues el arte y la vida, fluían sin separación, con la única energía del deseo, con el límite del deseo quizá, ¿no? Pero resultó que este modelo del artista se convirtió un poco en el paradigma del trabajador neoliberal del semiocapitalismo, ¿no? Se convirtió en el ejemplo de trabajador, un trabajador flexible, entusiasta, eternamente disponible y autoexplotado. En una de aquellas fábricas gentrificadas por los artistas y convertidas también de nuevo en fábrica de creación, se abrió hace poco una convocatoria para becas, residencias artísticas de creación. La convocatoria, que fue ampliamente difundida por redes sociales, establecía como precio por hora de la práctica artística, de la investigación artística, de 8 euros hora. Una cantidad que no nos sorprende ya por lo precario, pero que sí sirve como prueba palpable, fehaciente del propio valor que la institución concede a la labor artística entendida como trabajo. Simone Weil, que pasó un año en la fábrica, decía que había 3 condiciones para no pensar dentro de la fábrica. Eran el ruido, la velocidad y la repetición. Son 3 condiciones que nos resultan familiares a los que ocupamos ahora esas fábricas de creación, ¿no? El ruido, ¿no? Como el ruido de las máquinas de coser, ese inmenso estruendo audiovisual en el que estamos inmersos y del que la producción con intención artística es solo una pequeña parte y que se nos presenta como una máquina insaciable en constante exigencia, ¿no? ¿Cuál puede ser la necesidad de aportar una sola imagen más? La velocidad, que es poder, como nos recuerda Virilio, la velocidad de producción que nos demanda el semiocapitalismo, que, como dice Bifo, es la velocidad del contagio del virus, ¿no? Que también se contagia a la velocidad de producción artística. ¿Cuál puede ser la aportación al tejido cultural de obras concebidas en residencias artísticas de duraciones tan breves como una semana o 15 días? Y repetición, no solo el gesto del artista, que se ha convertido en ese hacedor de dosieres, ¿no? En ese bucle infinito de proyecto, proceso, muestra, memoria y otra vez vuelta a empezar, sino repetición de roles también, ¿no? Una construcción identitaria de un modelo de artista que está legitimado por una precariedad quizá idealizada y compensada siempre por este privilegio de hacer lo que te gusta. Ese movimiento circular del deseo que se cierra sobre sí mismo y que se aplaza eternamente su realización, ¿no? El diagrama entonces podía ser el siguiente. Las fábricas
se convierten en fábricas transparentes donde se performa el trabajo y donde trabaja el modelo de artista, ¿no? El modelo de explotación del artista, arte-vida, ¿no? Y por otro lado, la fábrica se transforma en institución cultural y en esa cadena de montaje trabaja, por un lado, un espectador emancipado, autónomo, y por otro lado, un artista que ocupa el puesto del obrero en este engranaje de la industria cultural, ¿no? Y todos, obreros artistas, artistas obreros, trabajamos ahora para esa gran fábrica transparente global del ruido, la velocidad y la repetición, ¿no? Y contribuimos de un modo a otro a alimentarla en una proporción dependiendo de nuestra cibervisibilidad, ¿no? Lo que diferencia el valor de esas imágenes compartidas y las convierte en artísticas es el filtro de la institución. Quizá es quien decide, quien lleva ese marchamo del arte, ¿no? Y quizá observar críticamente ese filtrado de la institución y sus dispositivos sería una de las labores urgentes del arte, pero es posible. Podemos hacer esa contemplación crítica si de la institución depende la subsistencia de gran parte de los y las artistas. ¿Qué se puede hacer provisionalmente?, preguntaba Simone Weil en un ensayo. La propuesta sería entonces intuir algunas posibles disidencias de ese sistema actual de autoexplotación del artista. Quizá pase por el dejar de hacer, como el artista de One Year Performance, que desde 1999 no produce obra, o quizá pase por estrategias de desconexión, como propone Remedios, o quizá como el obrero artista de Charlotte en tiempos modernos, esa velocidad disidente acaba casi sin querer por desmontar esa cadena de montaje, ¿no? Mientras tanto, hay que asumir que no hay una fuera, que cualquier transformación tiene que venir desde el interior del propio engranaje, y quizá podríamos repetir en bucle, como un gesto más repetido, esta frase, esta fórmula brechtiana que cita Benjamin, ¿no? No abastecer un aparato de producción sin transformarlo en la medida de lo posible. Como conozco bien a Marta y sé que esa cita Adorno, esa cita allí donde está el desvío, es donde radica la esperanza y sé que es un guiño a una lectura propositiva, a esa crítica a la repetición. Bueno, te agradezco mucho, Marta, y agradezco a Jorge, a Milena, a Concha y a Itziar sus intervenciones para este debate para el que no tenemos todo el tiempo que quisiéramos, tristemente. Nos han llegado algunas preguntas. Las personas que se han inscrito saben que nos pueden enviar preguntas y yo lo reitero por si hubiera todavía alguien que quiere enviarlas. El correo electrónico es preguntas@residencia.csic.es. También, al estar emitiendo a través del canal de YouTube de Ciencias Humanas y Sociales, una de las razones es para habilitar el chat de forma que vuestras reflexiones también puedan quedar registradas y compartidas. Y os comparto entre las preguntas que nos han llegado y las que yo quería haceros, las voy a leer seguidas para que cada una de las personas que participáis en la mesa podáis responder la que consideréis. En primer lugar, quería, en la reflexión que nos han hecho Concha y Itziar y también el texto en el que trabajan sobre precariedad práctica artística, a mí me hacía pensar cómo desde los contextos académicos y artísticos en los que trabajáis, Concha y Itziar, donde la precariedad caracteriza a muchos trabajadores. Aquí hablamos de la precariedad del contexto creativo y artístico, pero en el contexto universitario, en el contexto de investigación, es también un término habitual cuando hablamos de contratados, interinos, investigadores.
y en cierta forma parece seña de identidad también de las nuevas formas de contratación, así como de la creación artística. Y me preguntaba qué similitudes veis y podéis destacar entre ambos, ya que habéis investigado y habéis habitado ambos contextos. A mí, por ejemplo, me parecía que esa precariedad no es solo un riesgo para el trabajador o un riesgo para quien trabaja, sino que es también un riesgo para la obra creativa. El trabajo, la producción como tal, se hace también precaria cuando, como comentaba Marta, se carece de ese tiempo, cuando la palabra residencia se reduce a estar un par de días en un contexto diferente, o se van concatenando las convocatorias para hacer y seguir siendo vistos, pero sin el tiempo necesario para poder profundizar y hacer con sentido. En ese sentido, quería ver si podéis reflexionar sobre esas similitudes entre contexto creativo y académico. Para Milena y Jorge, también en relación con una pregunta que nos han compartido las personas que nos siguen, os comparto la misma reflexión, como en los contextos y vivencias que narráis y en las entrevistas también que nos han compartido otros artistas, se abordan posiciones contradictorias en relación a la profesionalización de la creación como trabajo. La mayoría reivindica una necesaria puesta en valor del trabajo artístico, la necesidad de articulación colectiva, de sindicación, como algo que debe ser, y de ese trabajo y de esa práctica, como algo que debe ser protegido socialmente e institucionalmente. Algunas personas, sin embargo, hablan de cómo prefieren seguir teniendo un trabajo remunerado diferente del trabajo creativo para así poder disponer del tiempo restante para crear más libremente. Pero parece que esto condenaría a que la creación sea siempre ese reducto del pluriempleo o a que terminara siendo legitimada como afición, porque favorecería además una desarticulación colectiva, en tanto ese tiempo es un tiempo de afición normalmente individual, aunque no siempre. Así que a Milena y a Jorge os preguntan también en el público qué caminos os parecerían recomendables colectiva, institucionalmente, para transformar y mejorar este escenario. Y para Marta quería compartir, a raíz de esa reflexión final en la que pone en valor cómo ruido, velocidad y repetición en la obra de Simone Weil son esas taras, esos lastres que acompañan el trabajo en la fábrica, y que ella, al establecer una analogía con las fábricas ahora ocupadas por quienes hacen residencias artísticas y por los trabajos artísticos, parecería, bueno, y esto es más una reflexión, ¿no?, casi con la que terminar, que solo romper esa inercia a través de ese desvío sería una opción viable, pero me pregunto, y en cierta manera tú ya lo has adelantado, no sé si quieres añadir algo, me pregunto que en tanto lugar privilegiado para esa distancia crítica, el arte sigue siendo un lugar que nos permite pensarnos de otras maneras, y sé que por tu trabajo has realizado una investigación y una documentación muy extensa de proyectos que no es casual que acontezcan en la última década, de proyectos teóricos y artísticos cuya temática es justamente las condiciones de trabajo de los artistas. Y te quería comentar si podíamos también terminar con esas reflexiones en esa línea. Si hay alguna persona que quiera sumar alguna pregunta que podamos, o pasamos a... Si alguien tiene alguna pregunta, tiene que hacer un gesto muy llamativo, porque tengo muy poca visión y necesito visualizaros. Si no, de momento vamos respondiendo. Doy la palabra a Concha y a Itziar para que nos puedan contestar o compartir alguna reflexión sobre estas ideas. Si los compañeros nos pueden poner en pantalla a Concha y a Itziar.
O si no, entre tanto, podemos comenzar contigo, Marta, si te parece. Claro. Creo que me he quedado sobre todo con lo que... están ellas ya, si quieres. Bueno, Nos estáis escuchando, ¿no, Marta? Perdón, Concha y Itziar. Si queréis compartir alguna reflexión sobre esta pregunta o sobre alguna de las otras. ¿Eso nosotras ahora? Vale, sí, bueno, la verdad es que encontramos muchas similitudes realmente, ¿no? O sea, creo que sí, voy a intentar acercarme un poco más al micro para que se me oiga mejor, ¿de acuerdo? Muchas gracias. No sabes cómo te lo agradecemos quienes escuchamos. Es que yo poco. además tengo un tono muy bajo, entonces es mejor que me acerque al micro. Bueno, que sí que encontramos muchas similitudes, aunque es cierto que obviamente, no sé, incluso puede quien considere que no estamos legitimadas para hablar de la precariedad en el sentido de que que formamos parte de una institución y que de alguna forma tenemos un vínculo con esa institución que nos proporciona una seguridad, pero está claro que en cuanto a los procesos, en cuanto a la precarización, en cuanto a esas jornadas interminables, en cuanto a una serie de rasgos que hemos ido desgranando, que han desgranado Milena y que ha desgranado Marta, realmente nos sentimos muy identificadas, ¿no? De hecho, la verdad es que bueno, la universidad ha sufrido un enorme cambio, ¿no? Una enorme modificación y realmente ella misma también es una fábrica. Se podría grabar la entrada y salida de estudiantes de una universidad, ¿no? Esos grupos humanos también desplazándose y realmente ha absorbido totalmente en lo que pueden ser las lógicas empresariales, ¿no? Y al mismo tiempo se ha orientado a formar, digamos, trabajadores. Realmente está ahora orientada a las empresas y al mercado, ¿no? Y de repente ha aceptado, digamos, ese giro o sea, dirigir absolutamente sus esfuerzos en formar trabajadores, ¿no? Directamente, que la sociedad necesite. Entonces, bueno, en ese aspecto, imagínate, bueno, creo que todas estamos de acuerdo en esto, en que las humanidades quedan absolutamente desplazadas, el arte también queda absolutamente desplazado de esa manera de concebir la universidad, ¿no? Y es una de las cuestiones que, digamos, que tenemos que reivindicar bueno, o sea, recuperar digamos, de una manera global el espíritu de la universidad como lugar de planteamientos y de cuestionamiento crítico y también, por supuesto, reivindicar el lugar de las humanidades dentro de las universidades, ¿no? Porque digamos que estaríamos ante esa utilidad de precisamente lo inútil, ¿no? Que en nuestro caso, digamos, una de nuestras mayores riquezas en el campo del arte puede ser precisamente ese darnos tiempo, ese orientar nuestro tiempo y a la observación. Recuerdo que Christian Moltanski comentaba en algún texto, en alguna entrevista, que su clase era la más, digamos, la más ruinosa o la más desastrosa de la universidad, porque él estaba con sus alumnos mirando una mancha del suelo, ¿no? Un montón de tiempo y hablando de ello. Entonces creo que en ese sentido, bueno, o sea que quizá una de las riquezas que pueden aportar las humanidades en general y el arte en particular es precisamente el observar de esa manera condensada, detenida y también a partir de ahí proporcionar imaginarios, ¿no? Y proporcionar nuevas imágenes con las que enfrentarnos al mundo. Pero sí que es cierto que por lo demás, en tanto en cuanto la universidad ha entrado en una serie de sistemas, como puede ser el sistema de los rankings entre universidades, como puede ser la cuestión de la competencia entre iguales dentro del profesorado. La obsesión por publicar, ¿no? El tiempo de todo el rato tienes que estar haciendo cosas, o sea, ¿no? Sobre todo como te exige también como ir como escalando, ¿no? Entras con una jornada de la universidad bastante precaria. Luego tienes que, ¿no?, publicar, meterte no sé qué, que no sabes muy bien dónde, porque no lo pone en ningún lado claramente, porque también la información es opaca, como es opaco también, ¿no?, los criterios comisariales en una exposición.
O sea, yo me acuerdo cuando entré en la uni, que fue hace poco en realidad, la gran diferencia para mí es como, vale, ahora la diferencia es que estoy cotizando, ya no tengo que darme altas y bajas en autónomo, sino que la uni me da de alta, aunque sea poco, pero estoy como, ¿no?, cotizando, y hasta pensé que me estaban pagando un mogollón, me estaban pagando una mierda, porque compañeras que tenía en la uni que llevaban ya como mucho más escarmiento en la universidad me decían, no, Itziar, eso es una mierda lo que te pagan. Pero claro, yo venía de un lugar en el que, o sea, eso sí que era una gran mierda, ¿no? Que era más una precariedad vinculada con la creación artística. Entonces, tienen para mí, comparto lo de Concha, como cosas similares, pero lo del tiempo es fundamental, la falta de tiempo, ¿no? Ese pequeño bucle que se repite y cada vez es como más, tiene que ser aún más rápido. Pero igual la pequeña diferencia es en la uni estás cotizando, ¿no? O sea, como me lo dejo así como un poco de manera anecdótica, cómica, pero sí que hay una diferencia. O sea, estás más reconocida también. Es más fácil decir trabajo en la universidad que mi trayectoria como artista, porque, ¿no? O sea, en fin. Sí, Hay... esa gran diferencia que en una exposición reciente llamada Los trabajos estériles, algunos artistas llaman la atención justamente sobre los problemas de pensión, jubilación y de cotización de los artistas y no es poca cosa, ¿no? Pero resalto y enfatizo esta cuestión que habéis comentado del darnos, o sea, del dar tiempo, la importancia del tiempo en este vínculo que se establece entre la precariedad y las formas de autoexplotación que a veces ya no van acompañadas de precariedad, pero sí van acompañadas de neutralización, ¿no? De estar concatenando todo tipo de actividades que dificultan ese hacer con sentido. Pasamos, si os parece, escuchamos también las opiniones de Milena y de... Empezamos, Milena, por ti, que sobre esta o sobre las cuestiones, las preguntas que antes compartí. Sí, creo que sería importante, refiriéndome específicamente a qué podríamos hacer, qué camino sería recomendable. Sería importante hacer incidencia, educar a demás actores que están activos en el mercado y que además, sobre todo, quienes toman decisiones, formulan los proyectos, educar sobre, para que tomen conciencia sobre el valor que tiene el trabajo del artista, no solo la obra, porque como les decía antes, lo que yo noto es que valoran la obra. Están las convocatorias que te ofrecen aplicar a financiación para hacer la obra o residencias para que vayas y hagas la obra, pero luego, aparte de eso, no ganas nada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a comer? No te vas a comer, no sé, qué es lo que le vas a dar, cómo vas a comprar o pagar una casa, techo, todo lo que necesita una persona para vivir. Entonces, si hay casos, buenas prácticas, ¿no? Que son la excepción, en mi experiencia acá, cuando deberían ser la norma, de proyectos que responsablemente se formulan ya considerando y presupuestando honorarios de exhibición, por ejemplo, para las y los artistas. Y esto me parece que si más instituciones pudieran asumirlo, sería ya un gran avance y te permitiría dejar de trabajar tanto en otras cosas y realmente tener una remuneración por el tiempo que invertí. Y no es comercial, pero sí debo decir que acá el Centro Cultural de España es de las pocas instituciones que están en el mundo del arte y la cultura que sí tienen esta práctica por remunerar cualquier trabajo, participación, etcétera. Hay otras que incluso que son apoyadas por cooperación internacional que no lo hacen, que formulan y no meten esto. Primero, hay vino para quienes lleguen a la exposición, hay comida para los invitados, las invitadas, pero no, las personas que están exhibiendo su arte, solo cogen el vino y no reciben ninguna remuneración por haber puesto su obra para ser exhibida. Entonces creo que esto, sí acá se han dado en el Centro Cultural de España talleres muy importantes. De hecho, la abogada que mencioné que me llevó el caso, ella ha dado talleres sobre la ley de derechos de autor para que los artistas la conozcan y sepan a qué realmente tienen derecho y qué es lo que pueden
demandar, etcétera, pero también para otras personas que están en el mercado, y más que a educarlos, porque creo que sí lo saben, es una conciencia, ¿no? Y abogar porque haya ética, y porque no se continúe normalizando esta concepción, esta cultura del sacrificio, ¿no? De esta frase que aquí siempre se dice por amor al arte, que el artista no gana, no, lo hace porque ama, porque esa es su pasión, pero no tiene que ganar. Entonces sí presupuestamos para todas las demás personas, pero no se piensa en eso, no lo consideran normal, no se acostumbra, y eso siempre te lo dicen, no, es que eso no se estila, no se acostumbra. Entonces, así como se ha normalizado que no se gana, que se normalice que sí se gana, que sí se tiene que ganar. Y creo que esto, si va de la mano con la organización de las y los artistas, pues podría resultar un poco efectivo, aunque sí hago énfasis en que no es tan fácil, en algunos lugares no es tan fácil organizarse, y cuando se da la organización hay experiencias históricas acá en Nicaragua de organizaciones, sindicatos de artistas, pero que son cooptados por partidos políticos y por el Estado mismo. Entonces es complicado solamente abogar por eso sin lo otro. Eso sería, pues creo que sería importante, porque sí, la verdad es que lo permitimos, ¿no? Por el precisamente tener la oportunidad de mostrar tu trabajo, y que hemos también apoyado a que eso se considere un pago, ¿no? La plataforma de exhibición es el pago por tu trabajo, y eso no debería de ser así. Entonces, sí, también apoyar iniciativas de organización que realmente puedan ser integrales, independientes, también podría ser interesante para que nos podamos organizar fuera de algunas instituciones que promueven la organización para cooptar y para que los artistas luego respalden propuestas políticas, etcétera, o partidarias. Muchas gracias, Milena. Sumamos ideas que, aunque ahora no podamos desarrollar, quedarán ahí para que germinen. Muchas gracias. Y no sé si, Jorge, ¿quieres comentar algo en relación a alguna de las preguntas? Sí, claro. Primero quiero, yo me identifico mucho con las dos intervenciones que te dio Milena. Por el contexto centroamericano, todo es muy similar. Para dar respuesta, para respuesta, yo creo que deberíamos de comenzar a incluir las herramientas, el video como una forma más de expresión en las redes curriculares, tanto de la Escuela Nacional de Artes Plásticas como de la Escuela Superior de Arte. Que sea una clase más que reciban los artistas, porque la academia en Guatemala es muy tradicional, es como una academia del siglo XIX donde se resalta más la pintura bien hecha, la escultura pulcra, y no se analiza tanto. De hecho, en las clases de historia del arte, por alguna razón, tanto en la universidad como en la Escuela de Artes Plásticas, la historia del arte se termina con el arte pop en los 60s, y de ahí para acá pues no se menciona nada. Entonces yo creo que también hay que comenzar con educar a los estudiantes, y que se den cuenta que el video o los artes digitales pues son herramientas más que pueden incluir en sus técnicas, o ir también como mezclando pues video con pintura, o una escultura digital con videoarte. Pero también creo que en Guatemala tampoco hay una cultura, tampoco hay un mercado del arte. Entonces, yo en todo el tiempo que he tenido de trabajar video, he vendido 2 videos. Lo que para mí es un logro, porque acá también los coleccionistas pues no coleccionan video. No, es muy difícil que alguien coleccione video. Y también he tenido la oportunidad yo de estar en México, y es un abismo de diferencia que hay entre el apoyo económico, tanto nacional como institucional, como privado, que hay en México para sus becas o apoyos a la estimulación de la producción,
del Estado y de iniciativas privadas que son muy generosas. O sea, el artista vive de su producción y el Estado le paga. Yo creo que México se dio cuenta de que la cultura puede ser también un fenómeno económico que les conviene a ellos para su identidad nacional y para su proyección a nivel internacional también como cultura, porque también exportan cultura. Eso sería muy interesante que en Guatemala hubieran becas y también estímulos para la producción artística. Muchas gracias, Jorge, por esa visión propositiva, ese énfasis en el conocer para valorar efectivamente que las facultades y lugares dedicados a la formación artística a veces damos por supuesto que ese conocimiento abierto, experimental, se da cuando todavía nos seguimos encontrando en muchos contextos que miran mucho hacia el pasado y poco hacia la ahora y hacia la imaginación y la experimentación. Y también gracias por diferenciar las diferencias o por señalar las diferencias abismales que hay en esta diversidad de contextos culturales, sociales en los que trabajamos, en los que, y por las entrevistas tenemos esa información también, en los que podemos encontrar cómo artistas sin recursos o personas sin recursos pueden acceder a un contexto de formación, investigación y producción en determinados países donde hay un apoyo cultural y hay un valor por la cultura muy asentado desde las políticas institucionales y apoyado también por las políticas de otra índole. Que recomiendo a todo el mundo, Malditos, un documental sobre una obra de teatro real en la que cada noche los 10 o 12 actores competían literalmente por ganar. Ganar, no había un premio, era simplemente ser los que ganaban cada noche. Y luego el documental lo combinaba con los vídeos en los que hablaban de su precariedad como actores, ¿no? Pero lo fascinante es que al final acababa permeando su propia vida de los actores por ese momento solamente en el que la luz les enfocaba y decían, han ganado. Y acababan fatal, o sea, cobraban 30, 50 euros por función y acababan fatal ellos mismos como colectivo, ¿no? En una competitividad extrema, ¿no? Malditos se llama. Y solamente por ese momento, el momento en el que le quitemos a lo mejor importancia a ese momento de luz, podemos tener esa manera de poder luchar por un espacio razonable como trabajadores o como investigadores, que también, como cualquier otra ciencia de investigación, pienso. No sé si justamente cuando empezamos a terminar, y yo sé que me he comprometido con todos los participantes y con la residencia que tan amablemente nos acoge a finalizar ya hace como 10 minutos, pero os agradezco muchísimo esas reflexiones finales y me apena no poder tirar de ellas para seguir el debate que seguiremos a partir de nuestros cuartos conectados, a partir desde los correos. Ha llegado alguna pregunta más que os comparto, no es una pregunta sino una reflexión de Concha Ros, que da las gracias por situar la cuestión y por hablar de forma clara y meridiana de estas cuestiones que normalmente incomodan cuando hablamos del contexto artístico, del entusiasmo. De uno de mis últimos libros sobre precariedad decía, trata sobre todas aquellas cuestiones de las que no resulta adecuado hablar cuando hablamos de cultura. Comenta Concha Ros que la exposición de precariedad resignifica el precariado artístico y que el testimonio de Milena, absolutamente instalado en la realidad, con el que conecta especialmente por su propia naturaleza híbrida de artista y de profesional de la gestión cultural. Y nos da las gracias. De momento no han llegado más preguntas. Si llegaran, las compartiríamos con los participantes por correo electrónico y con seguridad podemos seguir dialogando. Y quisiera terminar con esas ideas que se han reiterado en las últimas intervenciones, que enfatizan el valor del tiempo propio, el valor del desvío, el valor de esos puntos intermedios entre esas posiciones que hemos mostrado aquí cuando se plantea, ante esa dificultad que vivimos, elegir un trabajo que nos lleva la mayor parte del tiempo y en el tiempo libre dedicarnos a una creación
no remunerada, pero por tanto más libre, aunque con menos tiempo, o optar por lanzarnos a ese contexto de la creación que en cada país, en cada cultura, se desarrolla de una manera distinta. En ese gradiente habitan las formas en las que estamos construyendo nueva cultura y nueva forma de entender el trabajo contemporáneo en los ámbitos culturales. Cuando hablaba Marta de ese día del hacer pan, que no sé si he entendido bien, porque sin audífonos lo que entiendo a lo mejor es más raro, pero igual es, bueno, no sé si, pero tal como lo he entendido me ha recordado a cuando yo en el entusiasmo hablaba, tenía un capítulo llamado Frutería Filosofía, en la que daba como salida ante ese bloqueo que daba el propio contexto académico en el que muchos de los artistas y creadores están también trabajando, pero que les limitaba dentro de las burocracias y constantes gestiones de evaluación y autoevolución, les bloqueaba en su tiempo vacío, en eso que Concha y Itziar comentaban al principio, en esa necesidad de tener tiempo de calidad para pensar, para jugar, para experimentar, para distanciarnos, y frente a esa dificultad una persona optó por dedicarse a la filosofía, como dedicarse al arte, a través de una frutería a la que le puso como nombre Frutería Filosofía, como podremos llamar Frutería Arte. Me dedico al arte, sí. O sea, vendo frutas, pero me dedico al arte. En ese ejercicio imaginativo, yo creo que quisiera sumar a las reflexiones que habéis compartido la necesidad de tomar conciencia de que estamos cambiando socialmente las formas de trabajo, las formas de referirnos a lo creativo, que en esa diversidad de trabajos hoy se dan cita una pluralidad de actores y de prácticas a las que estamos dando forma, que requieren incomodidad, porque estamos todavía con esa herencia que nos recuerda determinadas sentencias de lo que la sociedad espera de quienes crean. Y Marta comentaba que lo permitimos, que a veces permitimos, pero hasta cierto punto permitimos porque hay una inercia y un sistema que tiende a normalizar, que es lo que hay que hacer. Pero también tenemos esa posibilidad de molestarnos y de tomar conciencia frente a esa incomodidad, y a través de esa conciencia la posibilidad de generar alianza y contagio y organización, como Milena también comentaba. Esa dificultad de organizarnos es mucha y distinta en los diferentes contextos, pero el contagio que va generándose desde distintas organizaciones, colectivos y países, y ahora también a través de esta red que iniciamos, esperamos que sea productivo para que esas lecturas propositivas puedan ir encauzándose, sintiéndonos nosotras y nosotros agentes de esos cambios. Os doy las gracias a las personas que nos acompañáis aquí 2 horas. Muchísimas gracias, en sillas que seguramente serán muy cómodas, pero lleváis 2 horas sentados. Muchísimas gracias por acompañarnos, a quienes están en sus casas escuchándonos, y de todo corazón a Jorge, a Milena, a Concha, a Itziar y a Marta, que nos habéis acompañado en este segundo debate, y con toda nuestra admiración al equipo técnico y a las formas y cariños que hemos recibido también en la residencia de estudiantes. Os animamos a visitar la web reactivandovideografías.com, donde están publicados los textos de la primera mesa y en unos días los de la segunda mesa, y nos vemos en la siguiente, ya en 2022, para hablar de las repeticiones y las diferencias que se dan cita en la exposición Reactivando Videografías. Un abrazo desde este lado de la habitación y desde este lado de la pantalla a quienes nos estáis siguiendo. Muchas gracias.